Uno de los problemas insolubles de la democracia, voy a arrancar por el más grande, por un problema que es la semilla de la destrucción de la democracia y el cual no tiene solución, es la creación sostenida y acumulativa en el tiempo de propiedad comunal. Las democracias crean propiedad comunal. Ya de por sí la democracia tiene una rémora, tiene un problema. El problema es que el Estado no tiene dueño por convención. No tiene dueño. Son eternos administradores. A todos los niveles. Son eternos. Desde el presidente hasta los gobernadores, hasta los intendentes. Son todos eternos administradores. Uno puede argumentar si una cosa administrada por personas que no son poseedoras puede o no funcionar mejor que una cosa con poseedores. Eso lo veremos más adelante. Pero una de las cuestiones centrales de la democracia es la creación de propiedad comunal, acumulativa en el tiempo. Y esto es algo que es profundamente venenoso para la sociedad, es algo profundamente destructivo. A medida que la propiedad comunal va creciendo y levanta exponencialmente, la propiedad privada declina. Imaginémonos un organismo donde vemos que hay variables que a medida que pasa el tiempo esta variable nos empieza a quitar vida y nuestra vida empieza a declinar. Entre la supremacía de uno y la declinación de otro hay una relación directa. ¿Qué es lo que es la propiedad comunal? Un ejemplo, yo estoy en San Luis, una provincia argentina, una de las 24 que hay. De repente, la provincia crea un colegio. Cualquiera sea el nombre, supongamos un colegio Manuel Belgrano. Esa institución es una institución comunal de la comuna. Es una forma de producción comunista. Si atendemos a la definición comunista de que los medios de producción son comunales, eso es producción comunista. No tiene ni puede tener dueño jamás ese colegio. O sea, ningún ciudadano va a ser dueño, poseedor de ese colegio, sino que ese colegio va a ser parte de la provincia, va a ser mantenido por la provincia, por impuestos. Entonces, cuando hablamos de creación sostenida en el tiempo y acumulativa de propiedad comunal, hablamos de esto. Entonces, se crea un colegio, supongamos estatal, se mete personas a trabajar, esas personas carecen de todo incentivo capitalista para trabajar, se transforman en empleados públicos. O sea, son empleados de la comuna, son empleados del Estado. Y este pequeño ejemplo que yo di de la creación de un colegio, de meter gente que no va a trabajar en el sector privado, sino va a trabajar en el sector público, y de mantenerlo eternamente con impuestos, básicamente es creación de propiedad comunal. Y ese es un problema muy grave de la democracia. La democracia crea esta propiedad comunal, ¿no? Y se va agrandando cada vez más. Cada vez más se van creando más colegios, más bibliotecas,
más hospitales, las reparticiones públicas van agrandándose, cada vez se mete más policía. Entonces, la democracia es una maquinaria que crea propiedad comunal. Tristemente, es un camino de ida. No hay incentivos ni en el pueblo gobernado ni en los gobernantes para cortar con estas prácticas de creación de propiedad comunal. Por el contrario, el gobernante tiene altos incentivos de ir creando esta propiedad comunal y el pueblo también, por más venenoso que esto parezca. Si yo a la democracia la vamos a criticar desde un montón de puntos de vista, cómo agrede la propiedad humana. Pero si yo fuera al core, si yo fuera al corazón, al meollo de la cuestión, a la sustancia, yo diría que el gran problema de la democracia es este: la creación sostenida en el tiempo y acumulativa de propiedad comunal. Esto es algo que va a devastar la propiedad privada en donde opere la democracia. La gente va a ser más pobre donde opere la democracia, va a ser menos libre, va a tener menos libertad para elegir. El Estado va a controlar su vida de una forma impensable. Entonces, como primer crítica a la maquinaria democrática, y que yo creo que casi ningún humano lo puede ver, es la creación de propiedad comunal, bajo cualquier forma, ya sea colegios estatales, ya sea salud estatal, ya sea empleados públicos, ya sea empresas nacionalizadas. Siempre va a ir creciendo esa masa de propiedad comunal, ¿no? Y es una maquinaria que crece en tiempo. O sea, los incentivos del gobernante de turno a hacer crecer la maquinaria son muy grandes. Para él mantenerse en el poder, para seguir en el poder, él tiene que hacer crecer la maquinaria estatal. Así que bueno, vamos a arrancar. Yo sé que es una verdad muy incómoda. Sé que criticar hoy la democracia es criticar, como mucha gente cree que criticar la libertad humana. Pero vamos a analizar rigurosamente y científicamente qué es lo que es la democracia, qué es lo que nos está haciendo y para dónde va. Quiero que sepan que, bueno, mi nombre es Gustavo Peral, soy comerciante, toda mi vida he vivido de la actividad privada, soy una persona amante de la libertad. Este video lo hago con amor, lo hago con profundo respeto. Es un mensaje quizá para otros pueblos y para otro tiempo. Y voy a hablar de los peligros monstruosos de la democracia. Estoy grabando este video en Argentina. Para los que no sepan, la Argentina es el único país conocido en la Tierra que pasó de ser un país desarrollado
a un país subdesarrollado, embrutecido y empobrecido. Para los que no sepan o estén en otros lugares, hace un siglo, en 1895, la Argentina fue el país más rico de la Tierra. Estos son datos de la Angus Madison, datos norteamericanos. Los mismos norteamericanos reconocen que la Argentina en 1895 superó en PIB per cápita a los Estados Unidos de América. La Argentina fue uno de los mejores países del mundo, de los más cultos, de los más ricos. Recibíamos la mejor calidad de inmigrantes, no solamente españoles e italianos, sino de toda Europa. Fuimos uno de los primeros países en acabar con el analfabetismo. Y hoy somos un país entre el número 100 y 110 del mundo. Un país sumamente pobre e empobrecido. Hoy un trabajador gana 250 o 300 dólares por mes. Un décimo de lo que gana un norteamericano. Un norteamericano gana 3.000 dólares por mes. Nosotros ganamos 300 dólares por mes. De esos 300 dólares por mes que gana un trabajador, la mitad se le va a ir en impuestos. O sea, hoy la Argentina tiene uno de los sueldos más bajos del planeta Tierra. La mitad. Estas son estadísticas de PISA, que es una organización de la Organización de Comercio, ¿no?, mundial, una prueba internacional. La mitad de las personas que se reciben en Argentina no tienen comprensión de texto. O sea que si le damos 5 hojas para que leen las 5 hojas y después no entienden lo que han leído. El 40% de la población no puede desarrollar una ecuación de segundo grado y el 30% no puede desarrollar una ecuación de primer grado, no puede despejar una X. La democracia nos ha transformado en uno de los países más pobres, incultos y brutos del mundo. Hoy la Argentina se parece cada día más a Venezuela, que dicho sea de paso fue otro país que sufrió la democracia. Hay colas por todos lados. Hoy la Argentina es el país del no trabajo, el país de la vagancia, el país de los planes sociales. Es por eso que voy a abordar científicamente el por qué nos pasó todo esto y el por qué la maquinaria democrática, no importa dónde opere, va a dejar los mismos resultados. Me voy a servir de la historia humana. He leído bastante la historia humana. Voy a dar mi opinión histórica de los hechos, que espero sea la más cercana a la realidad. Por supuesto, usted, espectador, es el que va a ser el juez final.
Me voy a servir de la Escuela Austríaca de Economía, que yo creo que es una de las escuelas que más se acerca a la realidad. Me voy a servir de la praxeología, que es una derivación de la Escuela Austríaca de Economía, es un pensamiento más bien bonmisiano, que habla de la acción humana, y de pensadores post austríacos, como es Hermann Hans Hoppe, por dar un ejemplo, muy críticos de la democracia. Sobre un montón de aristas, sobre un montón de lugares diferentes, vamos a ir viendo, bueno, qué es lo que es la democracia, qué es lo que propone, qué es lo que logra, cómo funciona, cuál es el núcleo, cuál es el core. Cuando hablamos de democracia, ¿de qué hablamos? Y por último, voy a dar mis ideas, mis investigaciones de lo que es este yugo, esta cosa nefasta, este increíble engaño, porque es un engaño.